Vamos a comenzar hoy sin música porque no pudimos ganarle a la tecnología, nos ganó. Pero no importa, lo importante no es eso, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar haciendo nuestra oración, encomendándonos al Espíritu Santo para que nos ayude, porque sin el auxilio del Espíritu Santo definitivamente no somos nada. Bueno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, enciende nuestro corazón en el santo amor de Dios. Que tu palabra penetre en nuestros corazones y nuestra mente, Señor. Ilumínanos nuestros corazones, danos la capacidad de captar la palabra del Señor para seguir la construcción de tu reino, Padre. Para darte a conocer a los que no te conocen, Señor. Danos la luz, la fuerza y la valentía y la sabiduría necesaria para que avancen el reino tuyo, Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Sagrada Familia. Amén. A ver, aquí va para acá, para que se lo vayan pasando ahí. Bueno, pues vamos a continuar y me da mucho gusto que comenzando el año comiencen con ese propósito de conocer aún más de la palabra de Dios, porque no hay cosa más importante que conocer de Dios. ¿Por qué? Porque en Él está nuestra existencia, estuvo nuestro comienzo y estará nuestro final. Así es que Dios es todo en todo y merece que nosotros reconozcamos su grandeza y su poder. Y pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Conociéndolo. Si no lo conocemos, no tiene importancia todo lo que hagamos. Esa es la verdad. Bueno, yo les había dicho cuando terminamos en noviembre que íbamos a terminar Romanos. De hecho, lo habíamos terminado, pero se nos quedaron muchas cosas en el tintero que yo creo que sí vale la pena volver un poquito a ellos, porque si nosotros no entendemos claramente cuál es esa doctrina, nosotros no vamos a saber nada. Y tenemos que pasar a la siguiente carta, pero yo creo que va a ser esta clase y la otra todavía de Romanos, porque hay mucha doctrina muy bonita y muy buena que necesitamos conocer. Y si no la conocemos, pues vamos a quedar como un vacío, ¿verdad? Entonces vamos a ir a darle una repasadita a Romanos 11. Bueno, así algo rápido, ¿verdad? A Romanos 11. Y después nos vamos ya a Romanos 12. Comenzando con Romanos 11, vamos a entender una cosa. El pueblo de Israel tenía un pacto, ¿verdad? Y tenía ese pacto. ¿Y cuál era la esencia de ese pacto? La ley. La ley. ¿Pero para qué era la ley? Para que el pueblo llegara a Dios. La ley no tenía otro significado, ni otro sentido, ni otra esencia. Era para que el pueblo encontrara a Dios a través de esa ley, de ese pacto que había hecho en el Sinaí. Pero ¿qué pasó con el pueblo judío? Se olvidó de Dios y se enfocó en la ley. Esa ley definitivamente ya no tenía sentido para el pueblo de Israel en la forma como la estaban practicando, porque ya no estaban practicando el espíritu de la ley, sino ya estaban practicando el cumplimiento.
Y de hecho ellos pensaban que se iban a salvar porque cumplían al pie de la letra. Hacían sacrificios, daban ofrenda, todo lo que tenían que hacer que mandaba la ley. Pero en realidad ya estaban desenfocados. Era cumplir por cumplir. Ya no era para darle la gloria a Dios y darle el reconocimiento. Entonces ese pueblo se perdió. Precisamente por eso, porque se desenfocó de Dios. Ahora, nosotros en este tiempo tenemos un pacto con Dios. ¿Cuál es ese pacto? El bautismo. Y podemos perder el bautismo exactamente igual como perdieron los judíos. Nosotros podemos perder ese pacto cuando nosotros no lo vivimos como lo tenemos que vivir. Es decir, no cumplimos con el amor sincero, honesto y transparente que debemos de tener a Dios. Si nos enfocamos solamente también en el cumplimiento, nos pasará lo mismo que les pasó a los judíos. Perdieron el pacto, perdieron la misericordia, perdieron la salvación, perdieron todo. Pero a veces son cosas que nosotros como humanos no comprendemos mucho. Pero Dios tiene un propósito con todo eso. Lo vamos a ver ahorita precisamente en este capítulo 11, que le vamos a dar una recorrida rápida de qué manera el pueblo cayó y cuál era el propósito también de que se hubiera tropezado y hubiera caído, porque ese pacto que tenían ellos se creían exclusivos, se creían únicos, pensaban que solamente ellos eran los que valían y el mundo era nada comparado con ellos, porque ellos sí eran de Dios, eran hijos de Dios, tenían un pacto, tenían una ley, pero se desenfocaron en la esencia, que esa ley era el camino que los llevaba a Dios. Y entonces ellos se enfocaron en la ley y en la ley no los llevó a Dios. Vamos a comenzar allí. Vamos a ir leyendo unos cuantos versículos nada más para... Romanos 11:1. Dice, entonces debo preguntar, ¿es posible que Dios haya rechazado a su pueblo? Por supuesto que no, ¿verdad? Por supuesto que no. Y entonces, ¿qué Israel no encontró que lo que buscaba? O sea, Israel encontró lo que buscaba en realidad. ¿Qué era lo que buscaba con la ley? Acercarse a Dios. ¿Lo encontró? No, no lo encontró. Pero no por eso están perdidos. Hay algo que la propia escritura va profetizando, va diciendo que ese pueblo se va a endurecer, se va a extraviar, pero hay una razón, porque Israel no es nada más una nación que recibió las bendiciones de Dios. Israel es todo un misterio de Dios, un misterio como nación que nosotros no lo entendemos y no lo vemos a través de las Santas Escrituras. Y vamos a ver ahí lo que sigue, en el versículo 8. Dice la Escritura, Dios embruteció sus ojos, no ven y sus oídos no oyen hasta el día de hoy. David dice que sus ojos se oscurezcan y no vean y que anden siempre con la espalda encorvada. De nuevo preguntó, ¿tropezaron y cayeron para no volver a levantarse? De ninguna manera. A consecuencia de su traspié, la salvación ha sido llevada a los paganos y esto será un desafío para ellos. Ok, fíjense, este es el propósito que Dios tiene. Ellos tropezaron y siguen caídos. Ustedes los ven caminando por ahí, por la paseida, caminando para allá, caminando para acá, yendo a sus sinagogas, porque ya no tienen templos, solamente sinagogas. Y un año le toca a la casa de un judío, le toca hacer la sinagoga.
Y allí van todos. Y ese año le toca no pagar impuestos a nadie, porque es la casa de Dios en ese momento. Al otro año se cambia y otro judío dice: yo ofrezco mi casa para que sea la sinagoga este año. Y entonces se ahorran los impuestos. Lo hacen por interés, no creen que por otra cosa. Pero ellos están buscando, de todas maneras, están caídos hasta la fecha. Pero es un misterio. Dios tenía un propósito con esa caída. La caída de ellos sirvió para que Dios ejerciera misericordia con nosotros, que no somos judíos. Y esa misericordia que nosotros hemos alcanzado, la obtuvimos gracias a ese traspié de los judíos. Pero, ellos cayeron para no volver a levantarse. De ninguna manera. Eso dice la Escritura, de ninguna manera. Dice: a ustedes que no son judíos les digo, yo el apóstol, dice, yo trabajo para ver si, trabajo con mucho esfuerzo, con mucha entrega, y lo hago para ver si provoco algo de celos en los judíos y algunos se convierten. Allí en el versículo 14, ¿qué dice? 14. Es porque quiero despertar los celos de mi raza y así salvar a algunos de ellos. Y si su exclusión ha sido reconciliación del mundo con Dios, ¿qué significará su reintegración sino que la vida resurge de entre los muertos? Para San Pablo, el que los judíos hayan caído significó para nosotros una bendición enorme. ¿Qué bendición no esperaremos nosotros el día que los judíos regresen a Dios? Reconozcan a Cristo como el enviado, como el Mesías prometido del Antiguo Testamento. ¿Qué gran bendición no será para el mundo entero si la caída, el traspié o la negación del Mesías por parte de los judíos trajo una gran bendición? Imagínense el día que vuelvan, la bendición va a ser grandísima, enorme. Vamos a ver el versículo 17 en adelante. ¿17? Más abajito, 17 y piquito. ¿Ves que algunas ramas han sido cortadas, mientras que a ti te tomaron de un olivo silvestre para injertarte en el árbol bueno de ellos? Nosotros somos los olivos silvestres. Somos los montaraces, los del cerro, los agrestes, allá. Ellos son los buenos, los olivos buenos. Ustedes han visto las naranjas dulces, ¿verdad? Y también han visto las naranjas amargas, ácidas, ¿no? Dios mío. Bueno, pues nosotros éramos de esas naranjas amargas, pero nos injertaron en el tronco del olivo bueno, es decir, en el pacto de ellos, en el pacto de los judíos. ¿Y quién es el pacto? Cristo. Todo el Antiguo Testamento mira a Cristo y el Nuevo Testamento mira a Cristo. Cristo es el tronco. Él es el olivo bueno, del cual brotan unas ramas que son los judíos, y son auténticas y verdaderas porque brotan del mismo olivo. Ahora nosotros que éramos aparte, no estábamos en ese olivo, estábamos lejos en el cerro allá, en la selva, Dios nos trae y nos injerta en ese olivo bueno que es Cristo Jesús. Pero nos hace una advertencia. Dice, no desprecies a esas ramas que han sido caídas. Recuerden lo que dice Génesis 12. Dice, yo te bendeciré por siempre. Maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan. Por tanto, nosotros no debemos de despreciar ni de maldecir a esos judíos, porque esos son los judíos, hijos auténticos de Dios. Nosotros somos injertados nada más. Por eso dice, ¿cómo puedes sentirse superior si no eres tú el que sostiene la raíz? Sino que es la raíz la que te sostiene a ti.
Nosotros fuimos injertados en Cristo como si fuéramos judíos. Y estamos alimentándonos y disfrutando de los frutos de ese olivo bueno. Porque no son los judíos los que se alimentan de las promesas de Cristo cumplidas, ¿verdad? Cristo, el olivo bueno, nos está dando el manjar del cielo, nos está dando el pan de la vida, que no lo pueden comer todavía los judíos porque no creen en él. Y nosotros sí. Pero no nos debemos de ensoberbecer. Al contrario, debemos de orar por esas ramas que fueron arrancadas, desgajadas del olivo bueno. Y nosotros debemos agradecer la gran misericordia que tuvo Dios para con nosotros y nos haya puesto en el lugar donde estaban los judíos. Dice, fíjate que Dios es a la vez bondadoso y severo. Severo con ellos. ¿Con quién? Con los judíos. Severo porque no quisieron creer en Cristo Jesús. Tanto que dijo Jesucristo, de este templo no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía que hubiera templo si ellos no creían en Dios que ya les había enviado el Mesías? Es decir, quedaron totalmente fuera de la misericordia de Dios. Y al quedar fuera de la misericordia de Dios, ¿para qué quieren ese templo? De hecho, el templo ya no estaba funcionando como debería de funcionar. ¿Por qué? Porque ya ofrecían sacrificios simplemente por cumplimiento de la ley. Ya no lo ofrecían con el amor de agradar a Dios. Y como ya no era su empeño en agradar a Dios, sino simplemente cumplir, dice Dios, este templo ya no tiene razón de ser, no tiene sentido. Y por eso ese templo fue derribado hasta el piso, de tal forma que no quedó piedra sobre piedra. Ahorita existe un muro, pero que no era parte del templo. Ese muro era del atrio, es el muro de los lamentos. Ese muro era del atrio, por donde entraban al templo, pero era el atrio, es lo único que quedó. Y un pedazo nada más. Y ahora, nosotros entramos en la misericordia de Dios, en la cobertura de su protección, mientras ellos se salieron. Ellos se salieron. Ahora, fíjense lo que dice aquí, en el versículo 23, 11-23. En cuanto a ellos, si no se obstinan en rechazar la fe, serán injertados de nuevo, pues Dios es capaz de injertarlos de nuevo si tú fuiste sacado del olivo silvestre, que era tu misma especie, para ser injertado del olivo al olivo bueno. ¿Qué no hará de su misma especie? Será mucho más fácil volverlos a reconectar, ¿verdad? A reintegrar. Pero eso todavía está muy lejos. ¿Por qué? Porque hay varias condiciones. Primero, Israel tiene que congregarse de nuevo como nación, para que como nación crea en Dios. Porque hay muchos judíos que se están convirtiendo, sí, pero no como nación, sino de manera individual. De tal forma que si se convierten algunos judíos que viven aquí, serán americanos, ¿verdad? Judíos americanos, no serán judíos de Israel. O sea, serían particularidades. La primera condición es que Israel se tiene que reintegrar, porque eso dice la Escritura. Cuando ya sean una nación y se conviertan como nación, entonces volverán a ser reinjertados en el olivo bueno y allí se acabó. Tenemos una señal. Desde 1948 Israel ya se ha reunido y se ha reintegrado como nación. Y hay una cosa, pero faltan muchas condiciones más para que se dé. Una de ellas es ¿cuál? El anticristo tiene que venir. ¿Y de dónde? De los judíos. El anticristo tiene que nacer de los judíos. Es otra de las condiciones. Y esa está un poquito lejos, aunque hay muchos anticristos ya, pero falta el anticristo que va a personificar al mal
Es decir, a Satanás lo va a personificar de una manera total. Ahorita hay muchos anticristos. Es más, nosotros en la mañana nos levantamos siendo cristianos, a mediodía somos anticristos, a mediodía o en la noche pedimos perdón para volver a ser cristianos, ¿verdad? Pero todo el mundo caemos y hacemos cosas en contra de la voluntad de Dios, y ese es el anticristo. Pero no se trata de ese anticristo, se trata del anticristo que va a encarnar a la maldad suprema, que es Satanás. Entonces, esa condición todavía no se da. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Pero los judíos sí se salvarán. Es más, búsquenme por favor, doña Margarita o Romualdo, Filipenses 2:12. Mientras seguimos con... 12. En el 25, a ver, busca. 12. Sí, vamos a leer el versículo del 25 en adelante, 11:25, mientras se encuentran Filipenses 2:12. Dámele. Bueno, ahí va. Dice, entiendan este misterio. Es decir, yo les decía, ¿verdad? Israel es un misterio grande. Es el misterio del amor de Dios, el misterio de la misericordia de Dios. Pero si nosotros no lo entendemos, vamos caminando a ciegas. Somos creyentes, ignorantes, simplemente creemos, pero no tenemos conocimiento en realidad. A ver, ¿qué dice ahí? En el versículo 25, por favor. Quiero, hermanos, que entiendan este misterio y no se sientan superiores. Una parte de Israel va a quedarse endurecida hasta que el conjunto de las naciones hayan entrado. Entonces todo Israel se salvará, según dice la Escritura. Ok, oigan esto. Una parte de Israel va a quedar endurecida totalmente, sin creer, sin tener fe. Y ahorita vemos, miren, Israel, definitivamente es una porquería ahorita. Muchos creen, pero la gran mayoría ya se pervirtió su fe, se contaminó. Si ustedes van a buscar cuál es la fe de Israel, y van a encontrar que ahí está la nueva era metida a más no poder en la fe de Israel. Hay muchos que todavía creen, pero su creencia es tan débil que no les alcanza para reconocer, no les alcanza para reconocer que el cumplimiento de todas las promesas ya se dio. No les alcanza. Entonces, es difícil. Perdón. Ese ya es gripa. Ese ya es gripa. Ya es borrachera. Salud. Bueno, entonces, antes se decía que Jerusalén era un templo que tenía una ciudad. Ahora se dice que Jerusalén es una ciudad que tiene un templecito ahí, pero que ese templecito no sirve porque no es de los judíos. ¿De quién es? De los árabes. Es de los árabes. Y ya no hay templo. Antes era así. Jerusalén era un templo. Toda la ciudad era un templo, porque entrar a la ciudad de Jerusalén, traspasar sus muros, era entrar en un ambiente de misticismo y de devoción grande. Ahora no. Ahora todo el mundo que va de turista. En realidad, es más, ustedes se fijan en los videos que hay de gente que va de todos los países y lleva un director, un sacerdote, un cura ahí que los va dirigiendo. ¿Y qué va haciendo la gente? Tomando videos, tomando fotos, en vez de dedicarse a vivir internamente el misterio de lo que es Jerusalén. Desperdician su dinero, se dedican a lo material, a la fama, para presumir que fueron a Israel, que fueron a Jerusalén, que fueron aquí, que fueron allá, y no aprovechan para sentir en carne propia el gran misterio del cumplimiento de las promesas de Dios en esos lugares. Pero, como dice aquí, Israel va a quedar con el corazón endurecido
hasta que todas las naciones entren. Tenemos que tener cuidado. Hay que ver qué nación ya entró y qué nación queda por entrar, para cuando vaya entrando, cada vez que entre una nación a ser cristiana, son menos los años que nos quedan para convertirnos nosotros. Ahorita casi en todo el mundo existe ya el cristianismo, en todo el mundo, aún en China que son ateos, ¿verdad? En India también, ya está el cristianismo, en todos lados está el cristianismo. Así que tengamos cuidado, porque esas naciones, de una forma o de otra, aunque sean pequeños, ya entraron. Así que no tarda mucho, de cualquier forma, en que venga el cumplimiento de las profecías, de que Cristo va a volver de nuevo. Y que nos agarre confesados, porque de otro modo nos va a ir como en feria, ¿verdad? Entonces fíjense lo que dice aquí: hasta que el conjunto de las naciones haya entrado, entonces todo Israel se salvará, según dice la Escritura. Vamos a ver qué dice Filipenses. Y Romualdo, búscame qué es Apocalipsis 3, del 4 al 9. 2:12. Por tanto, amadísimos míos, que siempre me han escuchado, sigan procurando su salvación con temor y temblor. Ok, nosotros debemos de buscar nuestra salvación con temor y temblor. No nos conformemos de que ya somos bautizados y que ya nos vamos a salvar. No. Ya el bautismo es una muestra de nuestra adhesión a Dios. Y ese bautismo es el pacto que tenemos nosotros, más bien que Dios tiene con nosotros, porque nosotros qué pacto vamos a hacer, pero Él sí es un pacto con nosotros. Nos dio la paternidad divina, nos dio la herencia divina, nos revistió de Cristo, nos hizo miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero podemos perder ese bautismo. ¿Por qué? Porque, hagan de cuenta, un doctor que quiere ser doctor y se va a la universidad y en vez de estar estudiando, se va a jugar con sus amigos, cartas o dominó o lo que sea, ¿verdaderamente ese va a ser doctor? No, eso es un sinvergüenza, ¿verdad? Nosotros que entramos al bautismo, si no vivimos nuestro bautismo, ¿qué estamos haciendo? Como ese doctor, perdiendo el tiempo en la universidad. Nosotros perdiendo el tiempo en la iglesia, pensando en que ya somos bautizados, creemos en Dios, creemos en los santos, en la Virgen y venimos a misa y todo eso. Pero no basta, no basta, hay que tener otra actitud. No vayamos a perder el pacto igual que lo perdieron los judíos, ¿verdad? Dice que Dios al final va a perdonar la caída de Israel. Él permitió que todos cayéramos, todos, tanto los paganos como los judíos, permitió para Él mostrarse misericordia con todos de una manera igualitaria, parejita. Va a tener misericordia con ellos como la tuvo con nosotros. Esa es la ventaja que nosotros debemos de cuidar, de buscar la misericordia de Dios. No tanto por nuestras obras, porque las obras no nos van a alcanzar a comprar el cielo. Pero sí tenemos que tener esa actitud de decir: Señor, tú eres el amo, dueño y Señor de todo. Yo simplemente quiero entregarme a ti. Voy cayendo, pero me levanto, porque los santos no son los que nunca se han caído, no. Precisamente son santos porque demostraron su fortaleza espiritual. Caían y se levantaban, caían y se volvían a levantar. No hay santo que no haya pecado, que no se haya caído, pero no hay ningún santo que se haya quedado tirado. Los que son santos son porque se levantaron. Nosotros también. Somos santos desde el momento en que fuimos investidos de la personalidad de Cristo en el bautismo. Somos santos. Pero tenemos que luchar continuamente. Lo que nos va a valer delante de Dios va a ser la lucha que nosotros tuvimos. Esa lucha. Somos pecadores. A cada rato estamos pecando, pero a cada rato nos estamos arrepintiendo, nos estamos levantando, estamos luchando por no caer.
Ayer me caí 10 veces, hoy ya nada más 9, mañana nada más 8, pasado 7, y ahí buscamos la manera de irle bajando las rayas al tigre, ¿verdad? Eso es lo que Dios va a ver. Bueno, tú realmente no traes obra, ninguna obra traes, muy poquito por allí y por allá, no suficiente para salvarte, pero traes una lucha increíble, y esa lucha es la que vale. Caemos y nos levantamos, caemos y nos levantamos. Esa es la lucha que nosotros debemos de mostrarle a Dios. Las obras también, pero no necesariamente son las que nos van a salvar, sino la lucha que tuvimos por cumplir esas obras con amor, con cariño, con entrega a Dios. Esa es la idea. Dice, a ver, ¿cuál era la que te había dicho? Apocalipsis 3, ¿verdad? 3 del 4 al 9. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 3 del 4 al 9. Es importante que vayamos mirando cuáles son las promesas de Dios y la esperanza que tenemos nosotros. Tengo, sin embargo, los nombres de unos pocos de Sardes que no mancharon sus ropas. Esos me acompañarán vestidos de blanco, porque se lo merecen. El vencedor vestirá de blanco. Nunca borraré su nombre del libro de la vida, sino que proclamaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, escuche este mensaje del Espíritu a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Así habla el santo, el verdadero, el que guarda la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar, y si cierra, nadie puede abrir. Ok. ¿Qué es lo que nos está diciendo allí? Que siempre hay una esperanza. Él tiene la llave y Él nos va a abrir y está mirando la lucha de cada uno. Ahora pásate ahí mismo en el 7, versículo 4. Es importante que nosotros entendamos que sí, Dios nos puede salvar a nosotros, porque nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos. Era necesario la intervención de Dios, por eso vino Cristo. A ver, ¿qué dice ahí? Entonces oí el número de los marcados con el sello. 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 marcados. Ok, eran 12,000 de todas las tribus, de cada una de las tribus, ¿verdad? Total 144,000. Ese es un número simbólico. Es decir, Dios está diciendo que Israel se va a salvar por completo. Por completo. Todo. A pesar de que ahorita andan arrastrando la cobija, andan creyendo en 1000 cosas menos en Dios. Pero esa es una profecía, que ese pueblo está endurecido en su corazón, sus ojos no ven, sus oídos no entienden, no oyen, su entendimiento no entiende, para que nosotros aprovechemos esa oportunidad y busquemos nuestra salvación con temblor, y como dice allí, con temor y temblor, como dice Filipenses, con temor y temblor, que la busquemos antes de que sea demasiado tarde, porque cuando Dios levante a su pueblo, ahí se acabó todo. Ahí se acabó, ya no habrá oportunidad. Es decir, la puerta de la gloria se cerrará y el que quedó afuera ya se quedó. El que entró ya la hizo. ¿Se acuerda la parábola de las 10 vírgenes? Las 5 que estaban bien previstas con todo entraron. ¿Y las otras 5 qué pasó? Se quedaron afuera, se cerró la puerta y se quedaron afuera. Nosotros tenemos que ser así, estar siempre vigilantes. Y esa es la idea, 144,000. Y además dice, creo que, no sé si es ahí en el versículo, el capítulo 13, donde dice, son 144,000 de Israel, de todas las tribus. Pero además después venía una muchedumbre incontable. Esos somos nosotros, no somos de Israel, pero es una muchedumbre incontable. Somos nosotros. Hay que aprovechar, meternos en esa muchedumbre y no salirnos de esa corriente. Bueno, hay muchas cosas que todavía hay ahí, pero yo creo que con eso es suficiente, que nosotros entendamos que no podemos confiarnos. Tenemos que estar siempre, como dice San Pedro, oren día y noche, porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al que está distraído, al que no está en vela. Cuando nosotros estamos cerca de Dios, no hay demonio que se acerque a nosotros, créanme. Si nosotros
continuamente estamos en la comunión, en nuestras oraciones, siempre tratando de estar cerca de Dios, el demonio nos mira de lejos nada más. No puede acercarse, porque no hay otra cosa que le reviente sus oídos y todo su ser que estar cerca de Dios, recibir la comunión. ¿Ustedes creen que Satanás se va a atrever a meterse a la casa de Cristo? No, por eso hay que estar continuamente en santa comunión para que el diablo no pueda entrar en nosotros. De otro modo, si nosotros, aunque vengamos a misa, pero no nos acercamos a comulgar, Satanás nos está mirando y dice: oh, mira, ahí tengo un buen cliente. Tranquilamente puede entrar. ¿Por qué? Porque no está protegido. Está en un estado de indefensión total. Porque solamente Dios es el que vence a Satanás. Satanás está vencido, pero ¿saben qué? Pero no está aniquilado todavía. Por eso dice el Apocalipsis que Satanás fue liberado un tiempo. Ya está vencido, pero le dieron chance, como aquí cuando agarran a una persona y la meten a la cárcel, ¿verdad? Paga su fianza y está afuera, pero ya está condenado, ¿o no? Y llega el momento en que lo tienen que apresar para que cumpla su condena. Así está el diablo ahorita. Está en libertad, pero ya está condenado. Pero como está en libertad, puede hacer mucho daño todavía. Nosotros por eso tenemos que tener mucho cuidado. Esto es lo que nos enseña este capítulo 11. Y viene el 12. Oh, Dios mío, este 12 está increíble. Comienza diciendo: le ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Esto está bien duro. Duro, pero duro, duro. ¿Cómo se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacían? Ofreciendo animales. Llevaban un animal y lo mataban. Y aquí San Pablo nos dice: ustedes ofrezcan su persona como un sacrificio vivo a Dios. ¿Ustedes creen que no duele un sacrificio? Duele bastante, porque tenemos que morir. ¿Morir a qué? A nuestra propia persona. Tenemos que atrevernos a decir lo que dijo San Pablo: ya no vivo yo ya me maté, ya morí. Ahora el que vive en mí es Cristo, es decir, yo vivo por la voluntad y para la voluntad de mi Cristo. Lo que Él me mande, eso lo tengo que hacer, aunque me duela, porque es un sacrificio. Yo recuerdo por allá en el 75, yo estaba en el seminario, nos invitaron a un evento de los carismáticos, y estaba aquello que ardía, y manda fuego, Señor. Imagínense, el seminario caben como 500 personas sentadas en el templo. Es un templo redondo, como 500 gentes, y todos de pie, pero estaba a reventar. 500, yo creo que más de 1000, y todos: manda fuego, Señor, manda fuego. Y que va entrando el señor obispo, chiquitito así, se llamaba don José López, era el arzobispo, chiquitito, una cosita así, y se para a la mitad del templo con su micrófono y dice: ¡hey, calmen! Dice: para que Dios mande fuego se necesita un sacrificio. Si no, no hay fuego. No hay fuego de lo alto, sino el sacrificio. ¿Quién de ustedes está dispuesto a ser el sacrificado? Silencio por completo. ¿Cómo están pidiendo a Dios fuego y no se sacrifican?
No están dispuestos a sacrificarse y están gritando aquí que manda fuego, Señor. ¿Y dónde está tu esfuerzo? ¿Dónde está tu sacrificio? ¿Dónde está tu cambio? ¿Dónde está tu conversión? ¿Dónde está tu entrega? Hay una condición para que Dios mande el fuego de su bendición. ¿Cuál es? El sacrificio tuyo. ¿Qué le estás entregando? ¿Tu vida? Y entregarle tu vida a Dios es que tú ya no vas a vivir para ti, vas a vivir ¿para quién? Cristo. Para Dios. Ese es el sacrificio vivo. Como decía Santa Teresa de Calcuta. Mira, el amor en dar es lo fantástico, pero te tiene que doler. Porque si no te duele, todavía no estás haciéndole sacrificio a Dios. ¿No ves lo que dijo Jesucristo? Esa viuda que echó una monedita tan de poco valor, dio más que aquellos. Porque había unas cosas donde echaban el dinero para hacer las donaciones al templo. Eran unos tubos grandes así de lámina y la gente se subía por una escalera. Y arriba había como un recipiente grande y ahí echaban su dinero para que fuera rodando y haciendo ruido. Y caía a las alcancías. Y esa pobre viejita, imagínense qué ruido hizo su monedita. Pero Dios Jesucristo haya dado más, porque dio todo lo que tenía para vivir, no tenía más. Y aquellos que suben allá con costales tremendos y los vacían, esos no han dado nada. ¿Por qué? Porque no les dolió, dieron lo que les sobraba. Y yo recuerdo, en mi comunidad, en Guadalajara, no había templo. Y entonces comenzamos a cooperar. Y recuerdo que un sacerdote, que era el que iba a dar misa allí, que era el maestro del seminario, fue el maestro, Alonso se llamaba. Él dijo, yo prefiero que me den 5 pesos con amor y no 1,000 pesos a ¿Cómo? Lo que les sobra. lo que les sobra. Dice, yo quiero que les duela. Sí. Que les duela el codo, dice. Porque el que me da 5 pesos, porque es todo lo que tiene, le va a doler hasta el alma, porque ya no va a tomar leche, que iba a comprarse su lechita para cenar, ya no va a cenar. Pero el que me da 1,000 pesos, simplemente porque le sobró, no lo quiero, dice. Porque yo quiero que este templo se construya con el amor del corazón. Y se construyó un templecito chiquito, pero bien bonito. Bien bonito. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Tenemos que ofrecernos en sacrificio. Y hay algo bien grande que dice aquí. Dice, este culto conviene a cristianos que tienen juicio. Es decir, el sacrificio y el culto que nosotros debemos hacer a Dios, debemos de pensarlo cómo lo estamos haciendo. Simplemente por quedar bien, por cumplimiento, por lo que sea. No, tenemos que hacer todo por amor, con cariño a Dios, porque Dios se merece todo. Yo sé que nadie ha visto a Dios físicamente. Y dice que nadie ama lo que no conoce. Pero nosotros sí podemos conocer a Dios aunque no lo veamos, porque lo sentimos. Y esto de ofrecer un sacrificio vivo, imagínense que un judío en aquel entonces llevara un borrego muerto y se lo ofreciera a Dios con sacrificio. ¿Sería agradable para Dios? No, sería como una burla para Dios. Y a veces nosotros le estamos ofreciendo sacrificios muertos a Dios, porque venimos y estamos pajareando en misa, ¿verdad? Y no entendemos que el sacrificio de la misa es un sacrificio vivo, porque se está ofreciendo al propio Hijo de Dios, al Cordero de Dios. Se le está ofreciendo vivo al Padre para que tenga misericordia de nosotros. Antiguamente, el sacrificio se hacía de la tierra al cielo, ¿o no? Porque así le hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ofrecían su sacrificio a Dios para allá. Ahora es al revés. Ahora es al revés. Ahora no es de la tierra al cielo, es del cielo a la tierra. ¿De dónde viene toda la gracia? ¿De dónde viene el Cordero? ¿Viene de la tierra o del cielo? Del cielo. Ya el templo antiguo
no tenía sentido, por eso Dios lo acabó. Ofrecían cosas terrenales para el cielo. Ahora no. Ahora el templo es distinto. Por eso dice Jesucristo, días vendrán en que los verdaderos adoradores de Dios adorarán a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? No necesitará templo, porque Él mismo será el templo. Donde yo estoy caminando, allí va el templo de Dios, porque Dios habita en mí. Ya no es como en el Antiguo Testamento. Ahora Cristo vive en mí. Y el sacrificio que yo puedo ofrecer es ofrecerle el sacrificio vivo. Ese cordero que provee el Padre Celestial para que yo le ofrezca en cada Eucaristía. Porque yo no puse ese cordero, lo puso el Padre. Pero ahora Él me lo da para que yo se lo ofrezca y sea un sacrificio vivo. Pero no nada más al cordero. Yo tengo que ir fusionado con ese cordero para llegar como ofrenda a Dios. Tiene que ser un sacrificio vivo. Yo tengo que estar vivo. Me tiene que doler la muerte de Cristo en el altar y ese ofrecimiento. Yo no sé si me estoy dando a entender, pero eso es lo que está pidiendo Dios aquí. No un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo. Y el que está vivo, cuando se ofrece el sacrificio, le duele. Le duele bastante. Si yo venía aquí con una soberbia de este tamaño, tengo que matar esa soberbia allí en el altar y salir humilde. Por eso en el Antiguo Testamento el templo tenía muchas puertas, ni 8 puertas. No tenía 12 puertas, 3 al oriente, 3 al sur, 3 al norte, 3 al occidente. Y el que entraba por una puerta no tenía que salir por la misma, porque indicaba que si tú sales por la misma puerta, sales igual que como entraste, por la misma puerta. Por eso entraba por una y tenía que salir por otra. Nosotros tenemos que entrar por la puerta quizás del pecado, de la envidia, del coraje, de la soberbia, pero salir por la otra puerta. ¿Por cuál? Por la de la humildad, del arrepentimiento, de la bondad, de la entrega. Eso es un sacrificio vivo y eso es lo que nos pide Dios, que nos ofrezcamos nosotros mientras estamos vivos, rompiendo y cortando y matando todo lo que nos sobra que no es de Dios. ¿Y cuántas cosas nos sobran que no son de Dios? Comenzando por nuestra carnalidad. Hay que cortar con la carnalidad, ofrecérsela a Dios en sacrificio. Y de ahí para adelante, todas las emociones de los sentimientos perversos, ¿verdad? La envidia, el coraje, el chisme, todo eso hay que ofrecérselo a Dios y matarlo ahí en el altar, inmolarlo en el altar para que sea un sacrificio vivo que le estás ofreciendo. A veces no entendemos muchas cosas y no sabemos ni cómo hacerle porque nadie nos lo explica. Nadie nos dice lo que tenemos que hacer cuando vamos a la Eucaristía, a misa, que es donde el cielo baja con todo su poder y toda su bendición a derramarse en el altar. Por eso dice la Escritura, el que a Cristo tiene, nada le falta. Con Él lo tenemos todo, dice Efesios y Tesalonicenses. En Él lo tenemos todo. Pero necesitamos matarnos a nosotros mismos, matar nuestras emociones. Y fíjense lo que dice aquí. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Ese es el sacrificio que nosotros tenemos que hacer. Una renovación interior. Una renovación que verdaderamente lave todo el cochambre del pecado en nosotros y nos introduzca en la corriente del agua pura, transparente, que es el Espíritu Santo. Ese es el culto inteligente que nosotros tenemos que ofrecer. Y no nos dejemos arrastrar, porque el mundo tiene muchas ofertas y muy buenas. Y utiliza las cosas, lo que más utiliza el mundo para engañarnos y pervertirnos, son las cosas que no son malas, fíjense. ¿Como cuáles? Buen trabajo. No es malo el trabajo, pero por ahí nos agarra. ¿Cuál?
El dinero no es malo, pero la avaricia por el dinero es idolatría, dice la Escritura. Entonces el diablo utiliza las cosas que no son malas para engañarnos, es decir, eso no es malo, no hay problema. Y nosotros estamos cayendo ahí y nos está atrapando. Hay muchas cosas que son buenas, pero Dios no quiere cosas buenas. Fíjense lo que dice aquí enseguidita. Dice, así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es lo que le agrada y lo que es perfecto. Es decir, fíjense, hay 3 profundidades de conversión. La primera, lo bueno. Cuando nosotros nos convertimos, dejamos de ser borrachos, ¿verdad? Dejamos de ser fumadores, drogadictos, dejamos de pegarle a la mujer, dejamos de hacer tantas cosas, dejamos de maltratar a los hijos. Eso es muy bueno. Y la gran mayoría se conforma con esa conversión. Esa es una conversión buena, pero no es la que a Dios le agrada. Esa no es la que a Dios le agrada. ¿Cuánta gente buena hay? Mucha. Muchísima gente buena. Más que malos. Pero hay que buscar, nosotros que estamos conociendo de Dios, tenemos que abandonar esa corriente, porque esa corriente todavía le pertenece al mundo. Hay ateos muy buenos, no creen en Dios, pero son muy buenos, son buenas personas. Son caritativos, son amorosos, ayudan a la gente. Son buenos, sí, pero esa corriente no le agrada a Dios. Hay que buscar lo agradable. Déjenme ver aquí, allá puesta, bueno. Esta es la fe del protestante. Ustedes se han escuchado, ¿verdad? No, cuando yo era católico era un borracho, mujeriego, esto, lo otro, aquello. Esa es la fe del protestante. ¿Ya dejó de hacer eso? Ya, es bueno. Ya se convirtió. Eso no es lo que Dios quiere. Ya creo en Cristo. Hasta los diablos creen en Cristo, pues ustedes creen que no. Y creen más que nosotros, porque ellos conocen a Cristo, conocen a Dios. Nosotros no. Entonces, eso es lo que nosotros no buscamos. Dice, el proceso que nosotros debemos tener en nuestra conversión es, lógico, comenzar por lo bueno, ¿verdad? Porque pues, si éramos muy malos, pues tenemos que pasar por ese estadio de buscar las cosas buenas. Pero no nos debemos de estancar ahí, porque si nos estancamos ahí, dejaríamos de ser santos. Simplemente pasaríamos por una persona buena, que no hace mal a nadie, que no critica, que no chismea, que no esto, que no lo otro. Pues sí, pero su vida es inútil. Fíjense, todavía esta persona no tiene la voluntad de santificarse. Simplemente se conforma con que ya hizo las cosas bien. Ya me casé, ya esto, ya lo otro, ya ¿qué más quieren? Ya confórmense, ¿verdad? Como si el cielo bastaría con que uno se conformara con ser bueno. No, no se trata de eso. Todavía no iniciamos, no ponemos nuestra planta de nuestro pie en las cosas de Dios todavía. Todavía estamos en las del mundo. Y ustedes ven, gente que ya se convirtió, supuestamente, todavía no abandona sus fiestas, sus parrandas, sus bailes, su esto, su lo otro. Todavía no. Todavía sigue siendo carnal. Todavía sigue siendo, aunque ya es bueno, pero todavía no es santo. Lo agradable a Dios es cuando ya una persona ora continuamente, se acerca a Dios continuamente. No por cumplimiento, sino por amor, por agradecimiento de que Dios lo sacó del fango y ahora lo trajo a una nueva vida. Continuamente está preocupándose, orando, buscando la presencia de Dios, busca la manera de cómo aprovechar todas las gracias de Dios, todos los dones de Dios, y ya sirve aquí, sirve allá. ¿Por qué? Porque sabe que Dios le agrada el que seamos serviciales.
el que nos entreguemos, el que nos duela, el que ocupemos algo de nuestro tiempo. Yo recuerdo un tiempo estábamos reunidos con varios servidores de la parroquia, no lo voy a decir quién, y el padre Antonio nos preguntó, a ver, ¿y qué va a traer fulano? No, pues esto y esto y esto, y sutano, esto y esto y esto y esto, y esto y esto y esto. Ah, ok. Y le preguntó a los que estábamos ahí, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Qué van a traer? Y porque ya toda la comunidad va a traer muchas cosas, ¿ustedes qué van a traer? Y alguien por ahí, que no quiero decir quién fue, dice, no, yo doy mi tiempo. Y el padre Antonio que se para. ¿Tu tiempo? ¿Y cuándo lo mandaste a hacer? Ese tiempo es de Dios. Todo lo que tú estás dando, no. Tú tienes que traer algo igual que los demás, que te duela. ¿Cómo vienes aquí a ofrecer tiempo? Si el tiempo no es tuyo, el tiempo es de Dios. Ofrece lo tuyo, tu esfuerzo, tu trabajo, tu entrega. Salud. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros debemos de buscar ya lo que le agrada a Dios. Eso, ya cuando entregamos algo de nuestra persona por voluntad propia, eso ya le empieza a agradar a Dios. Pero todavía no es lo que Dios espera. Ya le empieza a gustar. Uy, me gusta que ya trae. Uy, ya está entregando algo de sí. Y voluntariamente, por su propio interés, por su propio dádiva, por su propio amor. Ya es algo bueno. Pero Dios no quiere eso todavía. Ya le agrada, pero todavía no es. Dios está buscando lo perfecto y lo santo. ¿Y qué es lo perfecto y lo santo? Orar sin cesar. Orar sin cesar. Reconociendo que los dones no son míos, son de Dios. Y todo lo que yo haga con el don que Dios me dio, eso es lo que le agrada. Lo que le gusta, le encanta, le satisface a Dios. A Dios le gusta que nos congreguemos, que hagamos familia. Que hagamos familia y estemos uno para los otros. ¿Para qué? Para que nos alineemos todos en la misma fila, yendo hacia Dios. En la voluntad de Dios nos tenemos que alinear todos. Vamos a buscar 1 Corintios 12:12. ¿Qué dice ahí? Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres. Y todos hemos bebido del único Espíritu. Ok, ¿se fijan cuáles son las mismas, todas las partes del cuerpo? Cada una tiene su función. Cada una. Nosotros somos eso, somos una parte de ese cuerpo de Cristo. Y cada uno tiene su función. Cada uno debe de entender cuál es su carisma, su talento, para que lo pueda ofrecer. Y a veces andamos queriendo hacer cosas de las cuales no son mi carisma, porque a mí me gustó cómo fulano o fulana hace esto, yo lo voy a hacer también. Espérate, ¿ese es tu carisma? ¿Ese es el mandato que Dios te dio a ti? Busca cuál es el tuyo y ofrece lo que tú tienes. Ofrécelo de ti. Imagínense que un grano de trigo diga, no, yo me gusta esta espiguita tan delgadita, yo quiero ser mejor un maíz, unas mazorcas gordas, llenas de... Que el trigo se ponga tratando de imitar al maíz. No funciona. El maíz es maíz y tiene que dar maíz. El trigo es trigo y tiene que dar trigo. Tú tienes un carisma, un talento, y eso es lo que tienes que dar tú. No el de fulano, el de sutano, imitando aquí o imitando allá. No, el tuyo. Tú eres lo que tú tienes que dar. Tu persona es lo que tienes que ofrecer. Y dice allí que todos somos, aunque seamos distintos, hemos bebido de un mismo espíritu. ¿Cuál espíritu? El de Cristo.
Cristo. Aunque seamos diferentes, tenemos un mismo espíritu. Entonces tenemos que servir a Dios de acuerdo a lo que cada quien es y tiene en su corazón. Porque Dios no le va a pedir a una persona que le dé lo que tiene la otra. No, Dios te va a pedir lo tuyo, no lo de otra gente. Entonces tenemos que aprender a distinguir cuál es mi don, cuál es mi carisma, para poder ofrecer frutos agradables y santos a Dios. De otro modo, estamos siendo artificiales, ¿verdad? A ver, vamos a continuar ahí en el versículo 4 del capítulo 12. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo. Es uno, aunque las distintas partes no desempeñan la misma función. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros y tenemos carismas diferentes según el don que hemos recibido. Ok, imagínense el cuerpo. Que la oreja diga, no, yo quiero ser pie, porque el pie camina para aquí, camina para allá, y tiene movilidad y libertad, y yo nomás estoy pegado ahí. Imagínense una oreja caminando por ahí. Sería ridículo, ¿verdad? O que diga el ojo, no, yo quiero aprender a escuchar. A mí no me interesa ver, yo ya lo estoy mirando. No, yo quiero escuchar. No se puede. El ojo está hecho para ver, el oído para escuchar. Y todos los demás miembros del cuerpo están hechos para una función. ¿Cuál es la función que tú tienes, la que has descubierto, para la cual Dios te puso en la iglesia, que es cuerpo suyo? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si yo descubro que soy cerebro, vamos a dar ideas, vamos a dar, inventar cosas nuevas para una nueva evangelización. Si tu talento es el corazón que bombea y lleva sangre, pues trata de ser el corazón de tu comunidad para que haya siempre oxígeno en esa comunidad. Que la sangre fluya, lleve el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Yo sé que es bien difícil la palabra de Dios, muy difícil, pero tenemos que hacer el esfuerzo, porque ganarse el cielo no es cuestión de un Padre Nuestro y una Ave María, o de un rosario, o de una misa, no. Es un esfuerzo continuo, todos los días, a toda hora. ¿Qué más dice ahí? Si eres profeta, transmite el conocimiento que se te da. Ok. Yo te aseguro que aquí hay muchos profetas. ¿Y qué estamos haciendo con ese don? Con ese carisma. ¿Por qué no anunciamos la palabra de Dios? El profeta es profeta cuando anuncia. Si no, ¿qué profeta va a ser? Decimos que somos profetas y reyes. Sí, estamos investidos del profetismo de Cristo, pero no te conviertes en profeta hasta que no comienzas a ejercitar el profetismo. De otro modo, se te dio una semilla y quedó en semilla. Nunca germinó, porque nunca hiciste el esfuerzo. ¿Qué más? Si eres diácono, cumple con tu misión. Ok, ¿quién es el diácono? No nada más es por el diácono, no. Diácono significa servidor. Todos somos diáconos. Él tiene una diaconía diferente, una ordenación sacramental, pero lo nuestro es la diaconía real, la diaconía real, los servidores reales, los que debemos de servir de acuerdo al talento que cada uno tiene. Entonces, si somos diáconos, vamos sirviendo. ¿Qué más? Si eres maestro, enseña. Ok. Si eres maestro, enseña. ¿Y cómo se enseña? De 1000 formas. Primero, con el ejemplo. Segundo, si yo sé algo. Por ejemplo, miren, nosotros que estamos cantando en el coro allá arriba, vemos tantas cosas abajo, ¿verdad?, que suceden. Y hay veces que hay niños, llore, grite. Y el servidor, ¿qué hace?
tapándose los oídos para no escuchar el griterío de los niños. ¿Cuál es la vocación de ese servidor que está por ahí? ¿Cuál será? Poner orden. Poner orden. Tan tranquilo llegar. Señor, déjele ayudo con su niño para que se desaburra un poquito. Yo se lo voy a sacar aquí afuera. Y verán que el papá se levanta y él mismo va y lo saca. ¿Pero qué hacemos? Nada. ¿Estamos sirviendo? No, hombre. Estamos presumiendo nomás que somos servidores. Pero no somos nada. Estamos ocupando un lugar que no debemos de tener. Esa es la verdad. Hace tiempo, un chiquillo andaba, pero ahí se iba al piano y lo estaba tocando en misa. Y el servidor allí, parado. Era servidora, parado, viéndolo. El padre nomás voltea y el chiquillo, las teclas. ¿En dónde cabe la mentalidad y el sentido común de esa servidora que está parada allí mientras el chiquillo casi se sube al piano? ¿Estaba sirviendo? No, hombre. No sirvió. Una servidora que no sirvió. Tenemos que tener ese sentido común del servicio, de la diaconía, estar pendiente para que las cosas sean como tiene que ser para la gloria de Dios. ¿Qué más? Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Aquí no se trata de tener multitudes para predicarle. Se trata de que cuando tú estás convencido del amor de Dios, vayas y le digas, Gaby, Dios te ama y mira, aquí te tengo este texto, pum, 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 pum. No necesitamos predicar a multitudes. No, la predicación. Ustedes se han fijado en los testigos de Jehová que dicen, me toca ir a predicar. ¿Y qué hacen? ¿A poco reúnen en la plaza y se ponen a hablar? No, agarran a una gente que va pasando. Mire, le quiero hablar del reino de Jehová. Ya le está predicando. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? Hoy que nos toca la pesca en la pastoral, vamos predicándole a la gente y pescarla para Cristo. ¿Qué más? Si te corresponde dar, da con la mano abierta. ¡Uy, salud! Hay gente que tiene ese don del dar. Ese es fantástico, es hermoso. Ayer tuvimos una cosa increíble. Llegó una pareja a mi casa y dice, no tengo ni para comer. Tengo niños chiquitos, ya busqué, mi alacena está vacía. No puedo, estoy mal, estoy enfermo. Mi esposa no le han pagado. ¿Qué puedo hacer? Ella, no te preocupes, Dios te va a ayudar. Rápido, buscamos lo que había y pum, 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 aquí tienes para que comas hoy, mañana y pasado, y aquí tienes para que te lleves un poquito más. Yo no sé ni cómo le hicimos, pero buscamos. Si te toca dar, da con amor, con generosidad, con alegría, con gozo, para que Dios te agradezca. Todo el mundo conocemos gente necesitada. Vamos siendo generosos. Cuando la pastoral pide para hacer las despensas, sea generoso. Porque esa gente que vino ayer es de la que le damos despensa. Y como ya tenemos 2 meses que no damos despensa porque estamos en vacaciones, pero el hambre no tiene vacaciones. Vino pidiendo auxilio. Entre todos por allá buscamos algo y le dimos. ¿Y qué? ¿Nos quedamos pobres? No, hombre, qué pobres, somos ricos, tenemos a Dios de nuestra parte. ¿Qué pobres vamos a hacer? Es algo fantástico. ¿Qué más dice ahí? Si eres dirigente, actúa con dedicación. ¡Ay, salud! Todos somos dirigentes, aunque sea de nuestra familia, ¿verdad? O de nosotros mismos. Tenemos que dedicarnos a dirigir correctamente nuestros pasos. ¿A dónde? Hacia Dios, siempre. Siempre. Fíjense cómo termina en el versículo 9. Que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño y adelántense al otro
en el respeto mutuo. Sean diligentes y no flojos. Sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Esto nos lleva a la santidad. Vamos a dejarle ahí. Hay muchas cosas que decir. Yo no quería pasar por alto todo esto. Te falta poquito. Termínalo de una vez. Voy a leerlo. Fíjense lo que dice. Compartan con los hermanos necesitados y sepan acoger a los que estén de paso. En el versículo 14. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No busquen grandeza ni vayan a lo humilde. No se tengan por sabios. No devuelvan a nadie mal por mal, y que todos puedan apreciar su buena disposición. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. No se tomen la justicia por cuenta propia. Dejen que sea Dios quien castigue. Como dice la Escritura, mía es la venganza. Ok, dice, pues ya se acabó, ¿verdad? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así le sacarán los colores de la cara. Es decir, se avergonzará, ¿verdad? No te dejes vencer por el mal. Más bien, derrota al mal con el bien. Bueno, vamos a dejarle ahí. A mí me da gusto que haya muchos, pero faltan muchos más. Conocer de Dios no es fácil. Es más fácil irnos cuando me invitan a una fiesta. Rapidito llego, ¿verdad? Hasta de antemano, 2 horas antes. Estoy ahí listo. Pero ir para aprender de Dios, que nos va a dar la vida eterna, no nos interesa. Es triste. Yo les voy a repartir una publicidad chiquita aquí. Ahí se la van pasando. Agarren lo que quieran hasta donde alcance. Es para que ustedes inviten a más gente que venga a conocer un poquito más de la palabra de Dios. No nos van a pegar. Ustedes invítenlo. Mire, te invito aquí, te invito acá. No pasa nada. Inviten. Que sea la primera obra de evangelización que hacen ustedes. Por ahí comiencen. No pasa nada. Nadie les va a pegar. Cuando muchos les van a decir, a mí no me interesa. No, está bien, no hay problema, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre este tema que acabamos de ver ahorita? ¿Ninguna? Oh, Dios mío. Vamos a ver, dudas, preguntas, todo. Sí, inquietudes. Es una duda, ¿verdad? Ay, ¿cómo es? Una duda, ¿verdad? Que habló sobre las obras. ¿Las obras son necesarias? Sí. ¿O no? Sí, son necesarias. No para ganarnos la salvación, sino para no perderla. No sé si me expliqué. La obra es necesaria para no perder la salvación que ya me dio Cristo. Porque si no la hago, la pierdo. La obra no me va a salvar, sino me va a permitir que no pierda yo esa salvación que Cristo me dio en el bautismo. Aunque la salvación va a venir hasta que yo muera, pero ya me la dieron. Y la obra es precisamente para eso, para no perder la salvación. Es más, búsquenme por ahí Efesios, ¿qué es? 2, del 8, Efesios 2:8, para que nos dé un poquito de claridad por qué tenemos que hacer obras buenas. Ustedes han sido salvados por la Ya fe. está. Hemos sido salvados por la fe, por eso nos bautizamos, ¿verdad? Porque tenemos fe. O al menos nuestros padres tenían y nos la engendraron a nosotros. Entonces hemos sido salvados por la fe que ya tenemos. Y ahorita usted tiene fe, por eso está aquí. Entonces estamos salvos, pero
y lo han sido por la gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Ok, no, la salvación no vino porque yo haya hecho méritos, porque yo haya trabajado mucho, haya asistido mucho a misa y al grupo de oración y a la clase bíblica y a la pastoral. No, no es por eso. Dios me la dio por medio de la muerte de Jesucristo. Él me dio ya la salvación. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer con las obras? Ahí viene. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras, que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Ahí está. Tenemos que andar en las buenas obras que Dios de antemano las dispuso para que no perdiéramos la salvación que ya nos dio. Ese es el sentido de la obra. Tengo que obrar. Por eso dice la carta de Santiago en 2:14 y 2:24, que nosotros somos salvos tanto por la fe como por la obra también. ¿Por qué? Porque por la fe Dios nos salvó, nos rescató de la muerte y ahora somos salvos, ok. Pero tengo que obrar para que se convierta en realidad esa salvación. Si no, no se puede convertir en realidad. No sé si me expliqué. ¿Sí? Ok, ya está. ¿Alguna otra duda? ¿Otra pregunta? ¿Nadie? Allá, con Francisco. Bueno. Buenas noches para todos. Esto no es una pregunta o es simplemente es como un agradecimiento a todos los compañeros que estamos aquí en esta noche y pues ojalá y así estemos hasta el final de este año. Solamente quiero leerles 2 versículos, si me permite usted, 2 versículos de la Biblia. Claro. Está en San Juan 20:30, que dice: muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean en Jesús. Es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Si nosotros creemos, leemos las Escrituras, nos basamos en las Escrituras, pues nos dan la vida eterna. Pero si nos perdemos un poco, nos alejamos y no leemos la palabra de Dios, bueno, también el diablo tiene su trabajo, tiene como dicen, tiene su chambita, también tiene que hacer sus cosas. Y en San Lucas 8:11 nos da el significado por qué nosotros tenemos que estar aprendiendo, porque usted nos está sembrando esa semilla a nosotros, que pues estamos agradecidos. Bueno, yo de mi presencia estoy agradecido de los conocimientos que estoy adquiriendo por parte de usted y los conocimientos que tiene. Pero si nos descuidamos, lo que usted estaba platicando hace rato, si nos descuidamos y no leemos las Escrituras, ya está escrito. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Ese es el trabajo de Satanás. No quiere que nosotros creamos. Por eso nos da nos infunde tanta flojera para que no nos esforcemos. Mire, yo sé que algunos de ustedes tienen
la aplicación con el Padre Galvez para la lectura de la Biblia. Ese es el primer paso, pero no basta leer la Biblia. Yo lo escucho cuando está leyendo la Escritura el Padre Galvez, pero solamente leerla. Ahí no aprendemos nada en realidad. O sea, no aprendemos en verdad lo que es la Escritura. Simplemente estamos conociendo lo que dice la Biblia, pero allí no tienes un conocimiento. De hecho, el Padre creo que inició con 200,000 gentes, y no sé cuántas lleva, como 20,000 nada más ya. O sea, ya está bajando, y apenas va a unos cuantos. ¿Por qué? La gente decae en el interés porque en realidad no está aprendiendo. Está leyendo la Escritura, sí, pero leer la Biblia así, de corrido, pues no nos lleva a nada. Créanme. Yo no los desanimo a los que están leyendo, no síganlo, porque algo se nos va a quedar. Pero no es una clase bíblica, es que es diferente, es distinto. Ustedes van a ver, por ejemplo, ahora que entremos en la carta a los Efesios, cuántas cosas hay para poder entender correctamente lo que es la carta a los Efesios. Todo el ambiente en el que llegó San Pedro para poder predicar en Éfeso. ¿Qué había? ¿Cómo era la gente? ¿Qué pensaba? ¿Cuál era su costumbre? Bien difícil. Y solo así es que se aprende de Biblia, porque uno entiende perfectamente el significado de cada palabra. ¿Por qué San Pablo puso este ejemplo y no puso otro, habiendo tantos ejemplos? No, lo puso porque ese le servía para esa comunidad, porque las cartas de San Pablo no son para la Iglesia Universal, son para comunidades en particular. Esta carta que estamos leyendo era para los judíos que vivían en Roma, no era para nosotros. Después fue que la Iglesia, en el siglo IV, la incluyó en la Biblia, pero antes no existía la Biblia, y así todas las cartas. Entonces es importante no solamente leer, porque mucha gente, no, yo leo la Biblia en mi casa, no, yo la estudio en mi casa. ¿Y qué conocimiento tienes para poder decir que la estás estudiando de verdad? Tienes que conocer muchas cosas, no nada más saber leer, porque para leerla de corrido, pues se lee como leer un libro de historia, un libro de geografía, pero no ese es el chiste. El chiste es que de verdad escudriñemos la palabra de Dios, lo que dice allí. Es más, a ver, comadre, ¿qué dice allí los 10 puntitos que yo le puse en esa los 10, sí, ahí tiene 10 puntitos. ¿Qué es leerla o qué es aprender de la Escritura? Para que nosotros que estamos aquí no nos desanimemos y sigamos viniendo y traigamos más gente para que aprenda. Dice, para conocer la Biblia necesitamos leerla, no solo escucharla. Ok, leerla. Nosotros a veces solamente la escuchamos cuando venimos al templo. No, de ahí más no conocemos más. Otros ya la leen, pero no basta. ¿Qué más necesita? Meditarla a conciencia. Meditar la conciencia. ¿Qué más? Reflexionarla, hacerla mía. Reflexionarla y hacerla mía, es decir, hacerla vida mía. ¿Qué más? Sentirla y amarla con el alma. Amarla con el alma, sentir esa necesidad, esa, ¿cómo se puede decir? Esas ganas de estar aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Qué más? Escudriñarla a conciencia. Escudriñar la conciencia, es decir, conocer todo lo que hay alrededor de esta escritura. Todo, la historia, quién la escribió, quiénes vivían en ese entonces, para quién fue dirigida y por qué. Todo eso. ¿Qué más? Investigarla en su contexto. Investigarla en su contexto, es lo mismo, el contexto histórico, el contexto social, el contexto económico, el contexto cultural, el contexto, todos los contextos, el contexto religioso también. ¿Qué más? Comprenderla de verdad. Comprenderla de verdad. Porque a veces que, según nosotros escudriñamos la lectura, la escritura, ¿verdad? Y nos damos, oh sí, ya entendí la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios y Cristo la vino a sembrar. Ya, hasta ahí llegó nuestra sabiduría, ¿verdad? Practicarla en mi vida. Practicarla y vivirla, ¿verdad? Compartirla a los demás. Compartirla a los demás.
Todo eso implica el conocimiento de la Biblia, no nada más quedármelo para mí, sino compartirla. Cuando se siembra un grano de trigo, ¿es para qué? ¿Nada más para que se quede ahí en la tierra o para que nazca? Para que nazca, para que dé fruto. ¿Y para qué? Para que dé pan y más semilla. ¿Qué más? Vivirla gozosamente. Vivirla gozosamente. En realidad, cuando ustedes comiencen a entender la Escritura, van a tener una avidez de estarla buscando. Yo sé que mucha gente viene aquí y se aguanta porque me lo han dicho. Yo tenía 3 años viniendo y no entendía nada. Apenas comienzo a entender y ya no paro, estoy buscando. Pues es que así es. El doctor, cuando fue al kinder, ya sabía todo lo que necesitaba de conocimiento para hacer una operación de cerebro. No. Tuvo que aprender muchas cosas que ni sentido tenían para que llegara él a ser un neurólogo increíble y poder operar el cerebro. Se aburrió en el kinder, se aburrió en la primaria, en la secundaria, en la high school, en la universidad, para en fin de poder hacer lo que tenía que hacer. Nosotros queremos venir el primer día y ser expertos en la Biblia. No se puede, si apenas estamos en kinder. Necesitamos de pasar tiempo despegando la maquinaria espiritual para que pueda comprender lo que es la palabra de Dios y entonces comience a medio a caminar. Y entonces ya la empezamos a medio a entender y después nos volvemos expertos, pero necesitamos mucho tiempo de escuchar, aprender, investigar. Así que no se me desesperen ni se me desanimen. El estar aquí es un comienzo fantástico porque sí van a aprender, pero necesitan tener perseverancia, ser como el niño que fue al kinder y que quería ser aviador o astronauta o doctor o ingeniero. Tiene que aguantarse muchos años para poder llegar a hacer lo que quiere. Así que no nos desanimemos. Bueno, ¿alguien más tiene duda? Francisco. Ya la última, ya. Está bien. Ahorita nos explicó que el tentador, Satanás, nos quita lo que aprendimos, nos lo arranca de nuestro corazón. Y también en las mismas escrituras, también Cristo nos dice cómo nosotros podemos vencer a Satanás, cómo lo podemos vencer. Está en San Mateo 4:3, ahí comienza. Con las Sagradas Escrituras. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo, con todas sus grandezas y maravillas, y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Ahí está. Siempre nosotros debemos de tener en cuenta que toda la respuesta a la vida, viene de Dios. Está en la Escritura. Miren, el diablo a veces nos tiene arrodillados. Como dice allí: si te arrodillas ante mí, todo lo tendrás. Mucha gente, cuando Dios le da una bendición, le da un buen trabajo a la persona, por decir así, ¿qué hace? Ahora sí, se entrega en cuerpo y alma a ese trabajo y se olvida de Dios. ¿Qué hizo? Se arrodilló. Alguien, aquí cuando comenzamos las clases bíblicas había una pareja que inició su negocio.
Y ya se empezaron a mirar ya de vez en cuando y después ya desaparecieron. Y un día nos los encontramos. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué ya está yendo a ver? No, es que estamos atendiendo el negocio, porque tenemos que atenderlo. Entonces lo atienden desde que amanece hasta que anochece, de lunes a domingo. ¿Qué pasó? Se arrodillaron ante la promesa de Satanás. Se arrodillaron. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Eso es lo que estamos haciendo a veces. Estamos perdiendo la bendición de Dios por como dice Mateo, 5 y pico, ¿sabe qué? Que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y Él te dará lo demás. Pero cuando Dios nos da lo demás, perdón, nos abrazamos a lo demás y nos olvidamos de Dios. Triste, ¿verdad? Triste. Bueno, ¿qué más? ¿Nadie más tiene pregunta? A ver. No, solamente de ese comentario que dice, porque es verdad, ahora que estamos aprendiendo un poquito más, como nos va explicando, como cada cosa es diferente a cuando uno lo lee uno solo, porque uno no lo entiende. Es como, yo me acuerdo, siempre me acuerdo de que yo nunca había entendido cuando decía Jesús, el 70 veces 7, perdona 70 veces 7. Yo ya estaba contando las veces. ¿Cuántas llevo? ¿Verdad? Ajá, y no entendía el contexto. Sí. Es como lo que hacen los hermanos separados, igual, que ellos lo leen y lo entienden como está escrito, no como lo que verdaderamente significa, sí. El ropaje es la escritura que está ahí, ese es el ropaje. Pero yo no soy la ropa que traigo aquí. Más adentro estoy yo. Así la escritura. La letra que está ahí es el ropaje, porque adentro está la verdadera enseñanza. Y si yo no tengo el conocimiento, la preparación adecuada para poder entenderlo, nunca lo voy a entender y pienso que ya lo entendí. Bueno, a ver, Toño, ya. Aquí don Cooper en el capítulo de Romanos 11, 19 dice, es posible que pienses, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Dice, muy bien, dice, muy bien, es cierto que fueron desgajadas por su incredulidad, y tú, que te mantienes por la fe, pero no te engreías, más bien teme. Es por ejemplo, cuando nos confiamos, ¿verdad? Que, como dice usted, que nos confiamos que ya estamos bien preparados y decimos, no, ya estamos en algún ministerio, en algún nos engreímos, o sea, esa engreíción que nos creemos sabios ahora. Pero como dice ahí, pues no nos creamos tanto, porque pues, también Dios nos puede, o sea, claro, sí, desconocer. Es como dice la Escritura, si Dios no perdonó ni a los ángeles, que son más grandes que tú, te irá a perdonar a ti. No perdonó a los judíos, que son sus verdaderos hijos, no les perdonó su incredulidad. ¿Qué pasará contigo, que ni siquiera eres nada? O sea, nos está cuestionando para que nosotros reflexionemos para nosotros, ¿verdad? Que no nos sintamos grandes porque somos hijos de Dios, porque ya nos bautizaron y no, hombre, y ya estoy en el ministerio fulano y ya estoy con otro y hace mucho. No, la salvación no es cuestión de saber, es cuestión de creer y confiar en Dios. El saber es un agregado que nosotros debemos de tener, porque con el conocer es que nos podemos ampliar nuestra idea de quién es Dios. Pero el que yo sepa mucho de Dios o no sepa mucho o muy poco, eso no me da ni condenación ni salvación. Porque la salvación, como se lo explicamos aquí a la señora, no es cuestión de eso. Es cuestión de creer en Cristo, confiar en Él y no descuidar, sino buscar nuestra salvación con temor y temblor. No descuidando las buenas obras que nos mantienen en esa salvación. Por eso una persona que no tiene gran capacidad, además que no sabe ni leer, es bautizada, es salvada. Y si esa persona se dedica
a cumplir con las obras de amor, de caridad y de misericordia, esa persona nunca perderá su salvación. Aunque no conozca nada, porque no sabe ni leer. Pero nosotros sí sabemos leer. Tenemos un don, un regalo que Dios nos dio, el del entendimiento. Utilicémoslo para conocer más de Dios. Porque de Dios no podremos tener conocimiento hasta que lleguemos allá. Lo que conozcamos aquí es nada. Pero hay que luchar para avivar nuestra fe en Dios. No para otra cosa. Solamente para avivar nuestra fe y nuestro amor en Dios. Y así no perdamos la salvación que ya Dios nos dio en nuestro bautismo. Eso es todo. Así que no nos creamos grandes, ¿verdad? Sino humildemente. Bueno, ok, vamos a darle gracias a Dios. Yo sé que hay muchas cosas todavía, pero no es la última clase del año, apenas es la primera, imagínense. Bueno, vamos a darle gracias a Dios de que nos dejó comenzar este año con pie derecho. Inviten a más gente. Dice Santiago 5:19, aquel que trae a un hermano del mal camino y lo mete al camino de Dios, salvó esa alma primero y segundo, le serán perdonados infinidad de pecados. Y así que nosotros somos pecadores, vamos trayendo mucha gente para que se nos perdonen nuestros pecados y alcancemos salvación también. Bueno, gracias Padre Santísimo por este día, por esta clase que tú nos has permitido llevar en nuestro corazón. Te pedimos que nos hagas humildes, sencillos, para poder entender y comprender que el amor tuyo es un amor incondicional, es un amor que no lo podemos comprar, pero que tú nos lo regalas por ese acto de amor y de misericordia para con nosotros. Gracias, Padre Santísimo, bendito seas por siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sagrada Familia. Amén. Bueno, el martes hay preparación para segundo nivel, el primer tema de segundo nivel, y el jueves para tercer nivel, para que el que quiera mañana en el cuartito, ahí en el saloncito pequeño, ahí a las 7 de la noche. Ahí los esperamos. Y sigan pescando porque necesitamos un buen primer nivel. Dios te dio hogar no para pelear, sino para entender o para aprender a amar. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Tienes o estás pasando por crisis conyugal o familiar? Infidelidad, separación o divorcio, depresión, problemas con tus hijos. ¿Deseas restablecer la relación con tu pareja? Intégrate a los talleres de la Pastoral Familiar. La Pastoral Familiar y Conyugal les hace la invitación a nuevas familias y los invita. La pesca será el domingo 11, 18 y 25 de enero del próximo año. El último martes del 28 de enero del 2005 será la reunión general de las nuevas familias. El ministerio ofrece clases bíblicas los lunes a las 7 de la noche en el gimnasio. Búscanos en las redes sociales, en YouTube. Nos encuentran como Pastoral Familiar y Conyugal Pasadena, New Jersey. En Facebook como Cupertino López. Más información con el Padre Antonio Rodríguez al 973-778-8763 y con Cupertino López al 201-757-9110. Iglesia Holy Trinity, 226 de Harrison Avenue en Pasadena, New Jersey. Este es un servicio social de Radiorama de Nueva York y sus diferentes plataformas de radio en internet, apoyando y sirviendo a la comunidad.